Dios mata a alguien, ¿es pecado? ¿Aló? Si Dios mata a alguien, ¿es pecado? No. ¿Quién se atreve a decir que a alguien que Dios mató, pecó Dios? Entonces yo quiero que ustedes sepan que hay cosas que para nosotros son pecado, pero para Él no son pecado. Y dice Byron, aún nos cuesta entender que Él creó el bien y el mal. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que para que Cristo naciera, hablando espiritualmente, hablando la mera verdad de la Biblia, Cristo nace por medio de una fornicación, pero para Dios no es pecado. Porque si para Dios no es pecado matar a alguien, tampoco es pecado que Él haya tomado a María como su mujer. Y por eso, miren, los católicos dicen que María es la madre de Dios. Pero María es el vaso que Dios usó para que Cristo naciera en esta tierra. Pero ya ven que no es pecado. Para Dios no lo ve como pecado tomar a María y decirle a José, José, espérate, yo voy a usar a María como un vaso para nacer. Ya el que quiera decir que es pecado, los fariseos sí dijeron que era pecado. Y por eso no les entra en la mente que Dios se haya hecho hombre. Ellos... Ya vieron que los judíos dicen, Dios no es hombre, porque tendrían que aceptar que es fornicación. Y por eso ellos no lo aceptaron. Ellos dijeron a Jesús, tú eres hijo de fornicación. Pero para Dios no es pecado, porque tampoco es pecado matar al impío. Entonces solo tengan paz. Lo que para Dios no es pecado, para nosotros sí es pecado. Amén. Tengan mucha paz, descansen tranquilos, duerman a pierna suelta, no son herejías. Y si en caso no lo pueden llevar ahorita, no se preocupen, con el tiempo lo van a poder entender. Amén. Eso era lo que quería para que todos tengan paz. Entonces, este folleto que se llama La preexistencia de la iglesia, como introducción a Números, Dios me lo dio para que les explicara cómo es que nosotros somos creados, hechos y formados, porque tenemos que conocer nuestra identidad, ¿verdad? Y cuando ya nosotros entendemos que venimos de la esfera espiritual, vamos a ir entendiendo algunas cosas. Entonces ahorita voy a cambiar de tema en los minutos que me faltan, y quiero que pongan atención porque les quiero explicar lo que es el nuevo pacto. Porque los cristianos hablan mucho del nuevo pacto, pero se van a dar cuenta ustedes que todavía no lo entienden. Uno habla de muchas cosas que no entiende. Entonces yo quiero hablarles del nuevo pacto y pongan mucha, pero mucha atención, porque Dios quiere que ustedes aprendan lo que es el nuevo pacto. Vamos a leer unas escrituras para considerar lo que es el nuevo pacto. Si quieren, como son muchas las escrituras, con reverencia, se pueden sentar. Les doy permiso para que se sienten, porque son demasiadas citas y no los quiero tener parados por mucho tiempo, porque yo sé que hay hermanos que están enseñados que cada vez que uno lee la palabra tiene que ser reverente, pero debido a que son muchos versículos, yo les doy permiso, yo estoy de turno, yo soy la autoridad de Dios ahorita, les doy permiso que se sienten. Vamos a leer el primer versículo y lo vas a leer, por favor, Brian.
Mateo 26, 28. Pongan atención porque este tema no es fácil entenderlo. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esta es la sangre, fíjense. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Todos los cristianos debemos de saber lo que es el nuevo pacto. Porque en la Biblia hay viejo pacto y hay nuevo pacto. Al leer este versículo, la primera pregunta que debemos hacernos es: si en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo nuevo pacto, ¿cuál es el viejo pacto? Tenemos que hacernos esa pregunta. Si el Señor Jesús dijo que esa sangre era del nuevo pacto, tenemos que preguntarnos entonces cuál es el viejo pacto. Ahora vamos a leer Hebreos 8 del 8 al 9. Hebreos 8 del 8 al 9. Pongan atención. Hebreos 8 del 8 al 9. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Estamos leyendo versículos en los que se nos habla del nuevo pacto y luego nos dice allí en Hebreos que van a venir días en que el Señor va a establecer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no como el pacto que hizo de sacarlos, dice, de Egipto. Entonces, por medio de la epístola de los Hebreos, nosotros podemos entender que el viejo pacto, el pacto antiguo que Dios hizo con Israel, es el pacto del monte Sinaí, cuando le entregó la ley a Moisés. En Hebreos 12, ahora leamos Hebreos 12 del 18 al 21, porque primero estamos leyendo versículos que nos aclaren qué es el viejo pacto y qué es el nuevo pacto. Amén. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Fíjense pues, porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar. Noten pues que el antiguo pacto es un pacto que tiene que ver con un monte físico, pero el nuevo pacto es un monte espiritual. Oigan eso pues, un monte espiritual. Entonces, si queremos entender la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto,
nosotros tenemos que saber que el antiguo pacto es físico y que el nuevo pacto es celestial. ¿Ok? No debemos complicar la interpretación bíblica como algunos tienen por costumbre. Oigan lo que dije. No debemos complicar la interpretación bíblica como algunos tienen por costumbre. Creo que la palabra, cuando nos es revelada por el Espíritu Santo, la podemos entender de una forma práctica y sencilla. ¿Ok? El antiguo pacto fue dado a Moisés en el monte Sinaí, mientras que el nuevo pacto es entregado por el Señor y sus profetas, sus apóstoles, por el Espíritu Santo a gente espiritual. Oigan bien, porque muchos de nosotros hablamos del nuevo pacto, pero ustedes se van a dar cuenta que como el nuevo pacto es espiritual, tenemos que saber en dónde fue dado. Si a Moisés se lo dieron en el monte Sinaí, y a nosotros nos dicen, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, ustedes se han acercado a la compañía de ángeles. Entonces noten, porque muchos cristianos no saben dónde le dieron el nuevo pacto. Hablan del nuevo pacto, hermano, pero no saben en dónde fue dado el nuevo pacto. El pacto nos lo dieron cuando estábamos en la vida espiritual. El pacto es para gente espiritual. Jesús no hizo ningún pacto aquí en la tierra. Por eso la iglesia tiene que saber eso. Con los judíos hizo pacto en la tierra, en el monte Sinaí, pero a nosotros nos dice, hey, momento, no se han acercado a un monte que se puede palpar. Ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial. Hermano, eso lo va a ayudar a usted para que usted entienda y se va a asustar que allá en el santuario celestial se necesita una sangre para que nosotros seamos redimidos. Entonces, la sangre de Cristo, ¿en dónde está? Tiene que estar en el santuario celestial. Por eso cuando uno lee Apocalipsis, ahí dice que en el trono hay un corderito inmolado. Entonces vamos despacio, pues, porque yo quiero que usted de aquí salga conociendo su Biblia. Que usted no oiga mensajes solo por oír y que no esté ubicado en la enseñanza del Señor, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Aleluya. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire dónde nos hemos acercado. Si usted quiere entender el nuevo pacto, usted debe de saber en qué monte se dio. Ahora, usted se va a preguntar, ¿y cuándo estuve yo allí? Ya le expliqué. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que este asunto tiene que ver con la vida de la eternidad pasada? ¿En dónde se presentó la sangre de Cristo? En el cielo. Hermano, eso es tremendo. De que un hombre perfecto aquí en la tierra tenga derecho de tener. Mire, si hoy día más creman a la familia y ahí en la casa tienen a la ceniza, ¿no es cierto? Pues quiero que sepa que allá en el cielo, en el santuario celestial,
está la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que está viva. Yo quiero que usted, por favor, ponga atención porque usted tiene que entender el nuevo pacto. Porque el pacto ese no lo dieron aquí en la tierra. Usted está bajo el nuevo pacto. Pero Dios le está recordando y le está subiendo su volumen y le está diciendo, mira, 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 lo hice pacto contigo. Con Israel no he hecho. Vienen días, dice, que voy a hacerlo con ellos. Pero quiero que ustedes, iglesia, sepan que ustedes, así como en el pacto de Moisés tuvieron que matar animalitos y rociar al pueblo con la sangre de los animalitos, eso es una sombra de lo que yo estoy haciendo con ustedes. Ustedes están rociados y no con sangre de animales. Ustedes están rociados con la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Ahora fíjense pues. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba allí en esa montaña, ¿cómo van a creer ustedes que van a salir bien si ustedes desechan al que los amonesta desde el cielo? ¿Ves? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, dice, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Entonces, el nuevo pacto no es un pacto terrenal. El nuevo pacto es un pacto celestial. ¡Aleluya! Fíjense que si nosotros como cristianos no entendemos la diferencia entre el pacto que hizo Dios con Israel a través de Moisés y el que Cristo hace para la gente de fe, entonces nosotros no vamos a poder explicar la diferencia entre ambos pactos. El pacto que Dios hizo con Israel es un pacto terrenal, mientras que el nuevo pacto es un pacto que tiene que ver con la administración celestial. Yo espero, hermano, que Dios abra nuestros ojos para lo que vamos a hablar en estos minutos que nos quedan. Yo le digo, Señor, por favor, abre nuestros ojos. Por favor, lee Efesios 1:3. Oigan pues, oigan Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nunca te habías preguntado, bueno, Dios mío, ¿y en dónde hiciste pacto conmigo? Porque yo hablo de pacto. Yo hablo del nuevo pacto, pero se dan cuenta que no saben los cristianos en dónde hizo Dios pacto con ellos. La Biblia dice, en el cielo. Y si usted no existía en el cielo, ¿cómo se va a poner Dios en locura a hacer pacto con alguien que no existe? Dios hizo pacto en el santuario celestial, en los lugares celestiales, hizo pacto con nosotros. Ahorita te está subiendo el volumen para que sepas dónde hizo pacto, porque si le preguntas a un cristiano, ¿tú sabes en dónde hizo pacto Dios contigo? Pregúntele a la iglesia, ¿verdad? Que no sabe. ¿En dónde hizo Dios pacto contigo? Porque con Moisés lo hizo en el monte Sinaí.
Pero a ti te dice, tú no te acercaste al monte Sinaí, tú te acercaste al monte Sión. Quiere decir que yo ahí andaba cuando Él hizo pacto, pero yo no me acordaba. Usted salvo desde allá. Imagínense que ni lo cree, aquí ni lo cree. Y la Biblia dice que usted es salvo desde allá. Ya lo puse en qué pensar. El libro de la vida no fue escrito cuando aceptamos a Cristo, ¿no? Sino viene de la eternidad. Y asústense pues, porque el Antiguo Testamento habla de los hombres del Antiguo Testamento. El Nuevo, los que fueron después de Cristo. Adivinen de quién se va a escribir en el milenio. De Brian, del hermano Carrillo, de Debbie. Si somos campeones como ellos, segurísimo que ahí vamos a estar. Y necesita bastantes, porque nombres de hombres en la Biblia hay 4,000. Y nombres de mujeres hay 400. Imagínense, porque muchos no saben que en el milenio se va a escribir el Tercer Testamento. El Antiguo Testamento habló de los hombres del Antiguo, el Nuevo de los que están ahorita, y el Tercer Testamento de todos los cristianos de la iglesia que fueron vencedores. Aleluya. Yo le pido a Dios que nos abra los ojos, hermano. El pacto de nuestro Señor con su iglesia. Solo miren cómo dice, pues, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Oigan esto, pues, este versículo, oiganlo bien. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. El pacto de nosotros, ¿qué es? Eterno. Entonces nosotros somos antes de Israel. Ni siquiera ha hecho pacto con ellos. Vienen días, dice, y va a ser cuando empiece el milenio que va a hacer pacto con ellos. Pero con usted y conmigo lo hizo en la eternidad. Se llama pacto eterno. No solo se llama nuevo pacto, se llama pacto eterno. Lo hizo en la eternidad. Nosotros somos gente pactada, hermano. Ahora eso es tremendo, hermano. Porque nosotros con estas lecciones tenemos que aprender qué significa un pacto. Porque primero, antes de ser pacto, es promesa. Después de ser promesa, viene a ser un hecho. Y después de ser un hecho, viene a ser un pacto. Claro, convenio. Un pacto es un convenio. Un pacto es un contrato. ¿Por qué el matrimonio se llama pacto? Hoy día el esposo le dice a la esposa, yo creo que vos ni me querés. ¿Y la que le contesta a la esposa? ¿Y vos crees que si no te quisiera no viviera con vos? Cuando el esposo le dice, yo creo, mija, que vos no me querés, le dice. Y ella le contesta, si no te quisiera vos, ¿crees que iba a aguantar vivir con vos? Si yo vivo con vos porque te quiero. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Hay un pacto. Yo un día hice pacto con María Elena. Yo le dije a ella que la quería mucho, que la iba a cuidar en tiempo de enfermedad, en tiempo de pobreza, en tiempo de riqueza. Y le doy gracias a Dios porque tenemos 47 años de vivir juntos, peleando, pero juntos. No,
47 años. Yo le estaba diciendo a Juanito, hay que hacer un seminario de matrimonios aquí. Hay que venir y ministrar a todas las parejas. Porque muchos están en la iglesia, pero están fracasados en su matrimonio. Amén. Pacto eterno, convenio eterno. Tener un convenio es, mira vos, ¿querés que hagamos esto? ¿Verdad, Jorge? ¿Qué sé? Un convenio. ¿Cómo llegas tú a un convenio conmigo? Hablando, ¿no? Y firmando. Y firmando. Imagínense lo que hizo Dios con ustedes y conmigo. Hermanos, nosotros somos gente de pacto. A veces vivimos como gente miserable porque ignoramos el pacto que hizo Dios con la gente espiritual. Nosotros recibimos el pacto siendo espíritus. ¿Usted lo oyó a Brian? Porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar, sino a la reunión de los espíritus hechos perfectos. Espíritus hechos perfectos. ¿Por qué crees que dice que somos espíritus hechos perfectos? Tú no eres un espíritu simple. Tú eres un espíritu perfecto. ¿Por qué eres un espíritu perfecto? Porque eres la esposa de Cristo. Tú tienes a Cristo contigo, eso te hace perfecto, aunque andes todo torcido. Dios te ve a través de Cristo. Eso se llama justificación. Estamos todos torcidos, pero Él no nos ve torcidos porque nos ve a través de Cristo. Dios no se engaña. Dios te hizo pacto contigo de no verte en tu humanidad. Él pactó eso contigo. Yo no te voy a ver en tu humanidad, yo te voy a ver a ti en lo que tú eres, porque me tienes a mí. Eso no es solo promesa. Dele palmas al Señor. Eso no es solo promesa. Es pacto. Es pacto. Dios hizo un pacto. ¿Por qué se llama el pacto eterno? Porque no fue dado en la tierra, fue dado en el cielo. ¿Ustedes creen que los pactos de la tierra son superiores al pacto dado? Es más, todo el pueblo de Israel con su historia es una sombra de la iglesia. Son tipos, son sombras, son parábolas, para que nosotros entendamos los tratos de Dios con nosotros. El que ellos hayan sido metidos a Egipto significa que nosotros venimos a Egipto. El que ellos sean metidos al desierto y que pasen por 42 jornadas y que Dios las tenga con arreglo divino a todas las salidas, es tu vida con tus problemas, 42 clases de problemas. ¿Sabías tú que en esta vida vas a tener 42 clases de problemas? Pero que está arreglado que de todos esos te va a sacar Dios. Porque cada vez que estás en un problema es solo para ver si de verdad creces y que si calificas para salir de ese problema. Si calificas para salir del problema número 1, entras al problema número 2. Y si calificas para entrar al número 3, te sacan del 2. Y cada problema es para crecimiento espiritual. Cada caída, cada problema, cada dificultad es para que tú seas perfeccionado, para que seas perfeccionada. Y Dios te recuerda y te dice: no te pongas a ver lo que te pasa, ponte a ver mi pacto que tengo contigo. No te dejaré, no te desampararé, te perfeccionaré. ¿No ven que dice pues? Y a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Para Él todo está terminado. Tú eres el que te ahogas en tu vaso de agua. Pero si tú aprendieras a vivir en el pacto, tú te reirías. Te reirías. Los asuntos correspondientes al nuevo pacto son asuntos celestiales.
El nuevo pacto no se planificó aquí en la tierra. Ya nos dimos cuenta que es un pacto eterno. Es un pacto que tiene su origen en el cielo. Pablo entendió esto. De otra manera no hubiese escrito: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Tú crees que ese es invento de Pablo? Él no hubiese podido escribir esto, hermanos, si no hubiese entendido que todos nosotros somos celestiales. Pablo aprendió a vivir aquí igual a Cristo. Si hasta dijo: bueno, como ustedes son tan pobrecitos y tan escasos y tan estrechos, imítenme a mí, dijo. Llegó a entender que no podían imitar a Cristo, hermano. Imítenme a mí, dijo. Al fin y al cabo yo vivo a Cristo. Imagínate que tú le pudieras decir a los hermanos: hermanos, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que para vos es duro vivir a Cristo. Imítame a mí, aunque sea vos. Que veo, hermano. Y fíjese que yo sí se lo he dicho a algunos hermanos: imítame a vos, porque yo miro que vos tratas mal a tu mujer. Imítame a mí, solo mira cómo trato yo a la María Elena. Ya me dice: a la María Elena la hacía a la mesa, así me dice. No, de veras. Un día así me dijo mi hermano mayor, Luis. Me dijo: usted me cae bien a mí, Gilberto, porque a mí me gusta cómo trata usted a María Elena. ¿Sí? Y por eso le creo cuando predica, me dijo. Sí. Y por eso le creo cuando me predica. Mi otro hermano que ya está con el Señor decía: usted me puede decir a mí, perro muerto, que yo se lo recibo, porque yo miro que usted tiene buen testimonio. Así me trataban a mí mis hermanos. Me decía mi hermanito más pequeño, ya está con el Señor: dígame perro muerto si quiere, me dijo. Se lo recibo, porque usted me da buen testimonio. ¿Qué es lo que dicen con los que no dan buen testimonio? Para ser como tú. A mí tú no me digas nada, porque tú eres peor que yo. Y yo le doy gracias a Dios que mis hermanos me dicen a mí todo lo contrario. Mi hija linda que está aquí, ella siempre me decía: papá, a mí me gustó cómo me crió usted. Yo, hermanos, me crié que me pegaban por todo. Y por un tiempo yo a mis hijos por todo les pegaba también. Pero mi esposa me hizo entender, me dijo: Gilberto, no les puedes pegar por todo. Amén. Tienes que ser más calmado, tranquilo. Y con ella aprendí a pegarles menos, pero siempre les pegaba. Pero mi hija me dijo: a mí me gustó cómo me crió usted, papá. Al grado de que algunos se asustan, pero ella me dijo: yo le doy permiso que le pegue a mis hijos cuando se porten mal. Iván, mi yerno, él también me dijo: pastor, usted, si mis hijos se portan mal, yo también le doy permiso que les pegue. ¿Pero por qué? Porque ellos me ven que tengo un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que en Apocalipsis se nos revela el trono de Dios, y ese trono que se nos revela en el último libro de la Biblia no es algo que vino a existir en el tiempo, sino que es un trono eterno que existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y a nosotros Dios nos revela su trono para que entendamos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no tiene principio de días, como tampoco su trono. Su trono es eterno.
Su trono es eterno y siempre ha estado en él lo siguiente. Apocalipsis 5:6. El trono de Dios todo el tiempo ha tenido esto. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Apocalipsis 5:6. Por favor, pongan atención. En el trono de Dios todo el tiempo ha estado el cordero inmolado. Todo el tiempo. Cristo ha sido inmolado eternamente. Vino inmolado a la tierra. ¿Le cabe a usted en la mente o todavía no lo discierne que el trono de Dios tiene un cordero inmolado eternamente? Entonces el sacrificio de Cristo es eterno, hermanos. Y nosotros somos eternos. Y nos creó en Cristo Jesús eternos. ¡Wow! Yo espero que en este seminario ustedes aprendan que son eternos. También podemos leer otro versículo. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias a Dios que el nuevo pacto tiene que ver con asuntos celestiales, para ciudadanos celestiales. El nuevo pacto tiene su inicio desde antes de la fundación del mundo. El nuevo pacto es un pacto eterno. Estábamos oyendo a un predicador allá en Sololá y se puso a predicar del pacto eterno y dije yo, vamos a ver si este le atina. No le atina. Le digo al hermano Iván, mira la oportunidad que tiene de enseñarle a la gente lo que es el pacto eterno, el nuevo pacto, y no les está enseñándole. Ay, hasta dice yo, líbrame, Señor, a mí de no caer en eso, yo no quiero caer en una predicación. Mire, yo cada vez que me paro frente a ustedes, mi carga es enseñarles la palabra. Yo sé que hoy se van a ir contentos y van a decir, como decimos aquí, híjuela, puchica vos. Yo no sabía que el pacto que hizo Dios conmigo lo hizo eternamente y que lo hizo en el cielo. ¿Cómo es que yo vengo desde el cielo, vengo pactado? ¡Wow! Eso es terrible, hermanos. ¿Ustedes no se gozan? Yo me gozo, hermano. Y aún los hermanos no saben lo que uno sufre para presentar la palabra a ellos. Fíjese que el hermano David, Brian, vos sabés lo que es el compromiso de predicar. Te parás ahí en ese púlpito y uno sabe, como dice el hermano David, que uno no sabe a veces ni cómo decirlo. Si supieran los hermanos lo que le cuesta a uno predicar, porque no se puede decir cualquier cosa. Y así los hermanos no llegan y uno preocupado estudiando, hermano. Imagínense el hermano Carrillo allá en Estados Unidos. Yo me preparo 8 horas para hablarle 1 hora. Me preparo 8 para hablar 1 hora. Y luego, como dice mi hermana Iris, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está sultán? ¿Y dónde está mengano? Todas las bancas vacías, hermano. Y bendito sea Dios por esos 2, 3 pelones que Dios siempre se los pone ahí. Benditos pelones. Mire que si no tuviéramos esos 3 pelones que siempre nos están acompañando ahí en la predicación, uno se sentiría más triste, hermano. Porque si algo me pone triste a mí cuando llego a Ontario, hermanos,
y que todas las bancas de en medio vacías. Y yo digo, Señor, tú sabes cuánto me cuesta prepararme, tú sabes qué carga la que tengo, y ellos ni vienen, Señor. Ay, sí me inspiró la hermana Iris, y ni vienen a la hijo. Bueno, ahí les da pues, porque nos vamos a ir metiendo. Yo quiero aprovechar todos estos minutos para que tú seas ministrado. Mira pues, todos los creyentes debemos saber qué nos enseña la palabra de Dios respecto al por qué Israel fue endurecido. Dios endureció a Israel para que los gentiles alcancen salvación, para que los gentiles alcanzaran misericordia. Y dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso está en Romanos 11:25. Dios, de acuerdo a su soberanía, los hizo sus enemigos por un tiempo. Noten pues cómo trabaja la soberanía de Dios. Dios dice, voy a endurecer a estos y los voy a hacer mis enemigos porque yo amo a mi fornicaria. Amo a mi fornicaria. Y voy a endurecer a estos que se creen muy pulcros, muy santos, muy poderosos. Los endurezco. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Beethoven, ¿qué tiene que ver ahí? Los voy a endurecer porque amo a mi fornicaria. Y los voy a hacer enemigos míos por un tiempo, hasta que alcance a mi último pelón fornicario. Y luego me vuelvo a ellos. Y luego me vuelvo a ellos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Mire pues, este es el nuevo pacto que voy a hacer. O este es el pacto que voy a hacer con ellos, dice el Señor. Voy a poner mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, que como el Señor soberanamente los endureció en parte, de la misma manera que tuvo misericordia de los gentiles, dándoles fe para alcanzar su justicia, va a hacer lo mismo con ellos cuando regrese a la tierra en el fin de nuestra edad. En la Biblia está la conversión de todo Israel cuando Cristo regrese a establecer su reino. Allí en la Biblia dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, nuevo pacto con la casa de Israel. Ahí va a soltar el Señor unas sorpresas, porque nos vamos a dar cuenta que Israel desde la eternidad también tiene pacto, porque les va a dar el mismo pacto. Fíjese cómo trabaja Dios, hermano. Los judíos se asustaban, ¿verdad? Pedro se asustó y dijo, a los gentiles también les dieron lo mismo que nosotros, porque cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y todos los gentiles hablando, Rama Shanda, Lama Kunda, Rama Sinkara, y todo, ¿verdad? Y Pedro, miren, si eso también se lo dieron a los judíos allá en el Pentecostés, entonces ¿cómo está este asunto? Y se confundía el pobre, ¿verdad? Porque decía, bueno, lo que le dan a los judíos se lo dan a los gentiles, y luego ahora al revés, lo que le dan a los gentiles se lo dan a los judíos. Entonces uno dice, bueno, entonces Dios, ¿qué está haciendo?
pero esos son los planes de Él. Él así está trabajando, Él está laborando. Y entonces, miren qué tremendo, hermano. Voy a hacer lo mismo que hago con la iglesia y que eternamente los traigo con un pacto. A Israel también les voy a dar el nuevo pacto. El antiguo pacto, y escuchen bien pues, el antiguo pacto es el de la letra. El nuevo pacto es el del espíritu de la persona. El antiguo pacto es letras, ley de Moisés. El nuevo pacto es el del espíritu de las personas, el cual asimismo, mire lo que dice 2 de Corintios 3:6, 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Por favor, hermanitos, pongan atención. Miren, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, pero con minúscula. O sea que nosotros no somos ministros de la ley de Moisés. Escuchen bien esto, porque esto les va a abrir su entendimiento. Nosotros somos ministros del espíritu de las personas. Nosotros ministramos el espíritu de las personas. El nuevo pacto no ministra la mente, el antiguo pacto ministra la mente. El pacto de Moisés es enseñarles leyes, es enseñar no matarás, no mentirás, no. Y usted ya sabe que decirle a un humano no quiere decirle sí. No matarás, mata. No robarás, roba. Los mandamientos, hermano, no los puede vivir nadie, porque nosotros no estamos diseñados para ser obedientes a una ley, no. Tú no estás diseñado, por eso el papá le dice, no, mi hijo, ya le dije que no. ¿Qué va a hacer? Lo va a hacer otra vez. Mi hijo, ya le dije que venga temprano. ¿Va a llegar temprano? Va a llegar tarde. Mire, una vez hicimos un experimento nosotros, en la salida del templo de nosotros allá en Ontario, cuando empezamos, había un arbolito así bien torcidito, pero fácil, se subían todos los niños. Salían los niños de la reunión y rápido a subirse a ese arbolito, ahí todos sentadotes ahí en el arbolito. Y siempre les decían los diáconos, no se sienten allí, no se sienten allí, se va a quebrar ese árbol, no se sienten allí, no se sienten allí. Entonces un día le dije yo, hagan un experimento, díganles que todos se pueden sentar ahí. Y los diáconos, pues, niños, a sentarse al árbol, todos se pueden sentar en el árbol. Hermano, ya ninguno se fue a sentar al árbol. ¿Usted cree que no funciona? Dígale a su hijo cuando llega tarde, sí, hijo, venga más tarde si quiere. Vino a las 10, si quiere venga a las 11, mijo, a las 12, a la 1 de la mañana, si quiere. Es más, si quiere no venga a dormir, venga hasta mañana y que Dios lo guarde. Y ahí va a ver que empieza a venir más temprano. Empieza a venir más temprano, porque el no es decirle que sí. Y el sí quiere decir que no, porque nosotros andamos arrevesados. El antiguo pacto es de la letra. El nuevo pacto no tiene que ver con la letra. Por eso no podemos enseñarle letra a los hermanos. Tenemos que transmitirles vida. Es más fácil que yo me gane al siervito Brian con mi testimonio y mi manera de ser, a que le diga que haga las cosas. Más fácil. Porque nosotros predicamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Entonces hay que ministrar el Espíritu. Yo soy ministro del Espíritu de ustedes. Por eso yo no predico igual que todos los demás. Si yo ministrara letra,
me pongo a gritar aquí y que hay que orar por los enfermos y que si no hablas lenguas no tienes el espíritu. Es letra. Pero si te digo, Brian, imítame a mí, yo sé cómo tratar a mi esposita, tú vas a aprender a tratarla bien, ¿eh? Bueno, yo sé que tú la tratas bien. Somos ministros del Espíritu, no somos ministros de la letra. El antiguo pacto era para ministrar el conocimiento de las personas, ministrarles el alma. Era un pacto exterior. Por eso era la letra, con mandamientos exteriores escritos en tablas. Pero el nuevo pacto es del espíritu de las personas, siendo ministradas internamente por el Espíritu Santo. No es lo mismo que te digan, no es lo mismo que te den órdenes desde afuera a que te den órdenes desde adentro. Cada vez que recibes órdenes de afuera, ni te dan ganas de obedecer, pero cuando te las dan desde adentro. Por eso yo le digo, porque ahí vienen muchachas, hermano pastor, y es pecado pintarse las uñas. Pastor, y es pecado hacer esto, es pecado hacer aquello. Le digo, ¿quieres que te diga que es pecado? Yo no te voy a decirle. Mejor que el Espíritu Santo desde adentro te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer, porque entonces sí vas a obedecer. Yo así le digo a mi nieta, cuando me dice, papito, ¿y puedo usar esta clase de blusa? ¿Cómo te sientes internamente? ¿Tienes paz de usarla? Sí, porque algunas vienen, ¿verdad? Y no saben que muy abajo está malo y muy arriba está malo. ¿Verdad? Muy abajo, malo. Muy arriba, malo. Mejor más abajito y más arribita. Perfecto. Amén. Aleluya. El ministerio del Nuevo Testamento es que a la gente le hablen de adentro. El ministerio del Nuevo Testamento es que Dios nos hable desde adentro. El ministerio del Antiguo Testamento es que les hable Moisés de afuera. ¿Estamos captando? ¿Estás entendiendo el nuevo pacto? Porque el nuevo pacto es para que obedezcamos y hagamos la voluntad de Dios. Pero nadie va a hacer la voluntad de Dios si no hay un Espíritu Santo que desde adentro le hable y que desde adentro le diga, deja eso porque es basura. El ministerio del Espíritu Santo, hermano, es algo interno. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, Es el Espíritu el que tiene que fluir, es la obra del Espíritu la que se tiene que ver en nosotros. Es el fruto del Espíritu Santo el que tiene que salir de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es lo que tiene que salir de nosotros. Pero no va a salir con letras en piedra. Va a salir cuando estén las leyes escritas en nuestros corazones. Que nuestra mente esté tapizada de la palabra de Dios, hermano. Por estos versículos podemos ver entonces que Dios da paz a nuestras conciencias debido a que Cristo resucitó y que está dentro de nosotros como vida, que por eso nos pastorea desde nuestro interior y que la base de esa vida espiritual es la sangre del nuevo pacto. Es decir, la base de nuestra vida espiritual victoriosa
en el nuevo pacto es el nuevo pacto y que por ello también podemos ser aptos para obedecer a Dios y obrar en Cristo. Y eso se llama hacer la voluntad de Dios. Hermanos, podemos gritar, qué gran bendición es el nuevo pacto. Sí, declara no solo nuestra paz, sino que hemos sido reconciliados con Dios, sino que también hemos sido perdonados de nuestros pecados. La paz y el perdón nos hacen tener una hermosa comunión con Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Me quedan 17 minutos y vamos a aprovecharlos. Yo quiero que ustedes sepan que es a través del nuevo pacto que Dios da a conocer su voluntad. Dios nunca dio a conocer su voluntad a través del antiguo pacto. Nunca. Pobres los judíos, endurecidos en parte. Pobres los adventistas. Pobres los mesiánicos. Ellos no saben. Ellos no entienden. Si a puras penas estamos entendiendo nosotros que somos gente que ama a Dios, hermano. ¿Usted ama a Dios? No es cómodo venirse a sentar 6 horas a oír al hermano Carrillo. Duelen las nachas. No es que de repente está uno para un lado, luego para el otro, luego para adelante, luego para atrás, y ahí va uno, hermano. Pero qué lindo, hermano, porque amamos a Cristo. Amamos a Cristo. Amamos a Cristo. Nuevo pacto. Nuevo pacto. No es cualquier cosa, ya se dio cuenta que no es cualquier cosa hablar del nuevo pacto. El propósito de Dios es dado a conocer por medio del nuevo pacto. Los asuntos de Dios en el Nuevo Testamento son para que nosotros, sus creyentes, los experimentemos. Por tanto, es necesario que todos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, conozcamos todo lo relacionado con el nuevo pacto. La Biblia marca la diferencia de edades para que entendamos los tratos de Dios con el hombre. Pablo describe en Romanos el primer periodo de tiempo de Adán a Moisés. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán a Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En esa edad el propósito eterno de Dios no se había revelado. Aunque Dios le había predicado el evangelio de antemano a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, vimos que esa era una sombra de la gracia, pero no era la gracia misma. La ley fue dada por Moisés, Juan 1:17, pero la ley se introdujo para que abundara el pecado. Amén. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En el título de esta parte puse: el propósito de Dios es dado a conocer en el nuevo pacto, porque la ley no tiene ninguna parte en el propósito eterno de Dios. Oigan eso. La ley no tiene ninguna parte
en el propósito eterno de Dios como el nuevo pacto. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, pero la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. Así que el nuevo pacto no se puede entender hasta que vino el Señor Jesucristo, porque Él es la realidad de dicho pacto. Solo hasta que el Señor está presente, nosotros podemos entender el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es revelado en el nuevo pacto. Si nosotros no alcanzamos a ver esa realidad que revela la Biblia, no es posible que el nuevo pacto sea algo práctico para nosotros. Podrá ser una enseñanza, pero no una experiencia. Debemos orar para que Dios abra nuestros ojos y de esa manera podamos experimentar el nuevo pacto. El nuevo pacto es el propósito eterno de Dios. El nuevo pacto es el propósito eterno de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que el nuevo pacto es el propósito eterno de Dios? Porque nosotros tenemos que ser más bíblicos. Nosotros tenemos que, en vez de decir que tal cosa es un evento, es una persona. Por ejemplo, para los cristianos, cuando hablan de la resurrección, creen que es un evento. No, es una persona. Él dice: yo soy la resurrección. Entonces, leamos Isaías 42:6. Isaías 42:6. Me quedan 10 minutos. Isaías 42:6. Oigan eso, pues. Oigan ese versículo, porque ese versículo nos aclara nuestro pensamiento. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjense pues, el pacto es una persona. El pacto es Cristo. Te pondré por pacto. Entonces el pacto de nosotros no es cualquier cosa. El pacto de nosotros es una persona. Te pondré por pacto. Así dijo Dios a Cristo: te pondré por pacto. Y vas a hacer luz a todas las naciones. El pacto, que es una persona, es nuestra luz. Gente que vivía en tinieblas fue alumbrada. Él es la luz. Entonces el pacto nuevo es una persona. Por eso, hasta que Él aparece, se entiende el propósito de Dios. Amén. La persona de Cristo es el pacto. La persona de Cristo es el pacto. Pero nosotros no vamos a entender el pacto en una forma correcta si no entendemos el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso frente a dos árboles y dio mandamientos de no comer el árbol del bien y el mal, pero implicó que el hombre podía comer del árbol de la vida. El hombre ejerció su voluntad y comió del árbol prohibido. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, entonces Dios hubiera entrado en él. Pero el hombre, Adán, al comer el fruto prohibido, se independizó de Dios. La Biblia nos muestra en varios versículos que el árbol de vida denota a Dios. Y por eso dice en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de vida. Juan 1:14 o 1:4, en él estaba la vida. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Tenemos entonces que desde el principio de la Biblia, Dios ha querido que el hombre se mezcle con Él.
El comer a Dios en Cristo es lo que hace que nosotros nos mezclemos con Dios. Hoy día Dios se está mezclando con nosotros debido a que nosotros nos lo estamos comiendo. El que me come tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, vuelvo a repetir, el propósito eterno de Dios son sus hijos celestiales, no sus hijos terrenales. El propósito de Dios son sus hijos celestiales, no los terrenales. Para esto es que Dios tuvo que venir como hombre, para que entendamos el propósito eterno. El Hijo que es eterno vino a la tierra para mostrar las riquezas de Dios con los celestiales. Dios necesitaba ser expresado en la tierra para que su propósito eterno se pueda conocer, y por eso lo da a conocer por sí mismo por medio de su encarnación. O sea que ese es el propósito de Dios. Ya casi para terminar. Entonces, ¿por qué podemos decir que esta es la edad del nuevo pacto? ¿Por qué podemos decir que hoy estamos viviendo en el nuevo pacto? ¿Qué significa para nosotros los gentiles que hoy es la edad del nuevo pacto? Comenzando con que Dios nunca ha hecho pacto con los gentiles. ¿Cómo es que nosotros resultamos en este rollo, hermanos? Con Israel es lógico que Dios les hable de un nuevo pacto, como les dice ahí en Hebreos 8:8, pero con nosotros, ¿cómo? Si no ha hecho ni un pacto con nosotros. Gracias a Dios que ahora ya entendemos que no lo hizo aquí, ¿verdad? Porque humanamente hablando, hermano, ¿cómo? ¿Cómo podemos decir nosotros que Dios ha hecho pacto con nosotros? Sin embargo, los judíos sí pueden decir, con nosotros hizo pacto Dios. Con nosotros hizo pacto Dios y le habló a Moisés y etcétera, etcétera. Esos gentiles, esos son perros. Y nosotros, hermanos, las mascotitas ahí como esperando que se caiga algo de la mesa. ¿Ha visto usted los perritos, verdad? Esos perritos que tenemos son divertidos, ¿verdad? Nos sentamos a comer y ellos ahí están también. Y usted les tira un pedacito y en el aire se la agarra y tragada, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos decir que Dios ha hecho pacto con nosotros? Eso solo lo podemos descubrir hasta que entendemos la preexistencia, porque entonces ahí es donde entendemos que es un pacto eterno. ¿Ah? Y como Dios esconde todas las cosas, ¿verdad? Porque dice que a Israel lo endurece y a nosotros nos da fe para creer lo que pasó en la eternidad pasada. A ellos los endurece y a nosotros nos despierta una fe para que nosotros empecemos a ver que el nuevo pacto aquí en la tierra es para los que tenemos llamamiento celestial. ¿Cómo resultamos identificándonos, hermano, con todo esto? Hasta que obedecemos al llamamiento celestial. Hebreos mismo dice, hermanos, participantes del llamamiento celestial. Entonces a nosotros, imagínense, hermano, nosotros cantamos, una vez trabajando, oí una voz que decía, no peques más. Esa es pura ley, hermano. Ese es cantar el Antiguo Testamento. Una vez trabajando oí una voz, pero hermano, si la voz viene para nosotros, viene de adentro. ¿Cómo es que Dios nos habla, hermano? Dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo es que la obediencia nuestra está aquí adentro, hermano? Es Cristo. Aquí adentro, sí, lo comparte. Hay un ejemplo de los judíos que hasta el día de hoy cumplen con Deuteronomio 6 cuando dice, y estas palabras las atarás como señal y ellos se levantan atuendos en los
brazos, en el cuello, en el pecho, demostrando que están cumpliendo con ese pacto y con el pacto físico que ustedes y con nosotros es diferente. ¿Verdad? Porque a veces nosotros en la casa, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y todo les falta. ¿Sí o no? Dice, en este hogar hay gozo, y todos peleando. El gozo del Señor mi fortaleza es, y todos amargados. En esta casa vive Jesús, porque ahí vive Chuy. El nuevo pacto es para los que tenemos llamamiento celestial. Léenos Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Ya voy a terminar, mis amados. Quiero ahorita terminar y quiero que todo el que quiera que ore por usted se va a venir aquí al frente y yo voy a orar por usted. Los que recibieron la administración de la cena ya saben que si están enfermos puede ser porque la han tomado indignamente. Pero si usted sabe que usted ama a los hermanos y que no tiene ese problema de amar a los hermanos, de no amar a los hermanos, descarte la idea que por eso está enfermo. Pero muchos de los hermanos están enfermos por eso, porque no aman a los hermanos. Pero cuando usted ya aprendió a amar a los hermanos y si está enfermito, usted descarte que es por eso. Usted tiene que saber que hay tratos de Dios de otra manera también, pero vamos a ser liberados en esta noche de todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades, porque estamos confiando en el Todopoderoso. Nosotros no confiamos totalmente en los médicos los usa Dios, pero nuestra confianza no está en ellos, nuestra confianza está en Dios. Amén. Nuestra confianza está totalmente en Dios. ¿Verdad? Porque hubo uno de los reyes que confió más en los doctores y por eso Dios no se agradó de él. Usted confiese que su confianza no está en los doctores. Tiene que ir porque a veces le tienen que recetar medicina, pero su confianza no está en esos doctores. Por eso dígale siempre, Señor, dale sabiduría a este doctor para que me dé la medicina correcta. Pero mi confianza está totalmente puesta en Dios. Lee. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién te llamó, Brian? ¿Y tu llamamiento es para algo terrenal? Mi llamamiento es celestial. El llamamiento celestial empezó con Abraham. Él fue el primer hombre que Dios llamó celestialmente. Por eso usted lee Génesis del capítulo 1 al 11, todos esos hombres tuvieron tratos distintos, pero cuando llegan con Abraham, un llamamiento celestial. Hombres de fe, mujeres de fe, nosotros tenemos un pacto con Dios. Nosotros tenemos un pacto con Dios que es celestial, que es eterno. Por lo tanto, nosotros estamos bien asegurados. Ninguno de nosotros va a perecer. De los que me diste, allá en el cielo, aquí en la tierra, ni uno se perdió. Todos regresaron. Ninguno se quedó vagando en el mundo. Yo les hablé, yo los llamé y obedecieron. Y me siguieron. Aleluya, hermano. ¿Quiere que oremos? Véngase al frente. Si tiene una petición con Dios, véngase al frente. Véngase aquí.